Queridos amigos, bienvenidos a Reflexiones del Maestro. Yo soy el Maestro José y estoy encantado de tenerlos aquí conmigo hoy. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una historia que les tocará el corazón. Y quizás, incluso ver el mundo de una manera diferente después de hoy. Empecemos. En un rincón apenas tocado por los rayos del sol, dentro de un vasto y antiguo bosque, existía un pequeño mundo olvidado por el tiempo. En este santuario natural, alejado del ajetreo del mundo exterior, vivía una singular ardilla llamada Gris. Su nombre no solo reflejaba el color de su suave pelaje, sino también su habilidad para desvanecerse entre las sombras y la bruma matutina, convirtiéndose en uno con el entorno nebuloso del amanecer. A diferencia de los vivaces colores de sus compañeros, que destacaban contra el verde intenso del bosque, Gris parecía una criatura forjada de la misma niebla y silencio, una presencia casi etérea entre la frondosidad del bosque. La singularidad de Gris no se limitaba a la tonalidad de su pelaje, sino que se extendía a una característica aún más distintiva: ella había nacido ciega. A diferencia de sus compañeros ardillas, que saltaban ágilmente de rama en rama, persiguiendo la luz y las sombras con sus ojos chispeantes, Gris vivía en un mundo perpetuamente oscuro. Sin embargo, esta oscuridad no era un vacío para ella, sino un lienzo lleno de texturas, aromas y sonidos. Había aprendido a interpretar el susurro de las hojas como indicadores de espacios abiertos y a usar el eco de sus propios movimientos para navegar el intrincado laberinto de ramas y raíces del bosque. El crujir de la corteza bajo sus patas le revelaba la edad de los árboles, mientras que el perfume de las flores y la tierra mojada le pintaban un paisaje vibrante en su mente. Este mundo sin imágenes era su realidad, uno en el que se movía con una gracia y precisión que asombraban a quienes la observaban, demostrando que la vista era solo uno de los muchos caminos hacia la comprensión del entorno. A pesar de su condición, Gris nunca percibió su ceguera como una desventaja. Más bien, consideraba su peculiaridad como una insignia de su singularidad en el vasto bosque. Su aguda habilidad para percibir el mundo a través de los sentidos restantes se había convertido en una fuente de orgullo. La pequeña ardilla había desarrollado un sentido del oído extraordinariamente fino, capaz de distinguir el más leve crujido de hojas bajo el peso de una criatura sigilosa, o el sutil cambio en el tono del viento que anunciaba un cambio de clima. Su sentido del olfato era igualmente impresionante, guiándola hacia las bellotas y semillas más frescas escondidas bajo la hojarasca y alertándola sobre la presencia de extraños antes incluso de que estuvieran cerca. Incluso su tacto había evolucionado, permitiéndole leer las variaciones en la textura del suelo del bosque y las cortezas de los árboles como si fueran mapas en relieve. Gris se había adaptado a su mundo sin luz con una resiliencia y determinación que la distinguían, convirtiendo lo que algunos podrían considerar una limitación en una prueba de su ingenio y fortaleza. El refugio de Gris se encontraba en las cavidades acogedoras de un roble anciano, cuyas raíces profundas y extendidas se entrelazaban con las leyendas y la historia del bosque mismo. Este árbol, con su tronco robusto y corteza arrugada, era un testigo silencioso de incontables ciclos de vida, muerte y renacimiento en el bosque. Para Gris, no era simplemente un hogar, sino un amigo constante y protector, cuyas ramas le ofrecían refugio contra las tormentas y cuyas hojas susurraban secretos antiguos con cada brisa. Las raíces del roble, que se hundían en la tierra como dedos en busca de agua, proporcionaban no solo una base física para su hogar sino también un vínculo profundo con el latir del bosque. Aquí, en este nicho esculpido por el tiempo y la naturaleza, Gris encontró un espacio de tranquilidad y seguridad. Era su santuario privado, un lugar donde podía ser ella misma, libre de preocupaciones y miedos, envuelta en la calidez de la vida que pululaba a su alrededor, un punto de conexión con el mundo natural que la rodeaba y la nutría. La vida de Gris en el bosque era marcada por una soledad silenciosa, un reflejo de su singularidad entre las demás criaturas. Aunque nunca fue tratada con crueldad, existía una barrera invisible entre ella y los otros habitantes del bosque, quienes, a pesar de sus buenas intenciones, rara vez lograban comprender la profundidad de su mundo sin luz. Las interacciones eran amables pero breves, y Gris a menudo se encontraba a sí misma vagando sola, escuchando el coro de sonidos naturales que le eran más familiares que cualquier compañía.
En sus paseos solitarios, se deleitaba con el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas y el murmullo de los arroyos, sonidos que para ella iban más allá de la necesidad de compañía visual. A pesar de esto, en los rincones más ocultos de su corazón, Gris albergaba un anhelo secreto por una conexión más profunda, por alguien que pudiera compartir y apreciar el mundo vibrante que ella experimentaba, alguien que entendiera que la soledad, aunque era una constante en su vida, no definía la totalidad de su ser. Un día, mientras Gris se aventuraba más allá de los límites familiares de su hogar en busca de alimentos nuevos y quizás de alguna aventura modesta, un acontecimiento extraordinario alteró el curso de su existencia. Fue entonces cuando una melodía inesperada cortó el aire, una voz tan pura y envolvente que parecía llevar consigo los colores del amanecer y el crepúsculo, a pesar de que Gris no pudiera verlos. Este canto, distinto a cualquier sonido que hubiera llenado antes el aire de su mundo oscuro, detuvo a Gris en seco, cautivando cada fibra de su ser. Era un ruiseñor, oculto entre las ramas de un espino albar, cuyo canto trascendía la simple comunicación entre aves para convertirse en una obra de arte viva, una expresión pura de belleza. En ese momento, Gris sintió que, a través de esa canción, se le otorgaba una ventana a un mundo que siempre había estado ahí, pero que nunca había podido percibir de esta forma. La inesperada serenata marcó el comienzo de una amistad poco convencional, un vínculo forjado no a través de la vista, sino a través del compartir de mundos internos y la apreciación de las pequeñas maravillas de la vida. A pesar de sus diferencias evidentes, ambos encontraron en el otro un espíritu afín, alguien que comprendía y apreciaba el mundo desde una perspectiva única. El ruiseñor, al darse cuenta de la condición especial de Gris, sintió una empatía instantánea y un deseo genuino de compartir con ella las maravillas visuales del bosque que ella no podía experimentar. Ofreció sus ojos a través de sus canciones, prometiendo ser la guía de Gris en un viaje sensorial sin precedentes. Juntos, formaron un dúo insólito, uniendo sus mundos en una amistad que desafiaba las expectativas, enseñándoles tanto a ellos como a los demás habitantes del bosque que las barreras entre seres distintos pueden ser superadas con comprensión y un corazón abierto. A medida que su amistad florecía, el ruiseñor comenzó a desempeñar el papel de los ojos de Gris, narrándole las maravillas del amanecer, donde el cielo se teñía de tonos rosados y dorados, y las hojas brillaban con el rocío matutino como si fueran pequeñas joyas esparcidas por el bosque. Describía con detalle cómo el sol se filtraba a través del denso follaje, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el suelo del bosque, y cómo cambiaban los colores del paisaje con las estaciones, desde los verdes profundos del verano hasta la paleta de ocres, amarillos y rojos del otoño. Esta comunicación se convirtió en un puente entre dos mundos, permitiendo a Gris ver a través de las palabras y canciones del ruiseñor. El ave, con su instinto natural para la belleza y su agudo sentido de observación, pintaba con sus melodías un cuadro vívido del entorno que rodeaba a la ardilla ciega, enriqueciendo su percepción y dándole un acceso sin precedentes a las maravillas visuales del bosque que, hasta entonces, le habían sido desconocidas. Esta unión de sentidos amplió no solo el mundo de Gris, sino también el del ruiseñor, que encontró en su nueva amiga una audiencia apreciativa de las sutilezas y la magnificencia del mundo natural que él también habitaba. Con el ruiseñor como su guía, Gris emprendió aventuras que nunca habría imaginado posibles en su mundo de oscuridad. Guiada por la dulce melodía y las descripciones detalladas de su amigo alado, descubrió rincones del bosque que antes le eran desconocidos, secretos guardados celosamente por la naturaleza que ahora se revelaban ante ella. Juntos exploraron arroyos serpenteantes cuyas aguas cantarinas tejían armonías con el viento, y se aventuraron a través de prados escondidos donde flores silvestres desplegaban sus colores bajo el sol del mediodía. El ruiseñor le mostró a Gris jardines secretos donde las orquídeas y las violetas florecían en silencio, creando un tapiz de fragancias que embriagaba los sentidos, y le narró el espectáculo de las mariposas danzando en el aire, cada una un pequeño milagro de color y gracia. Estas expediciones no solo ampliaron el mapa del mundo de Gris, sino que también enriquecieron su vida con experiencias y sensaciones que transformaron su percepción de la realidad. La compañía del ruiseñor y su capacidad para compartir la belleza del bosque a través de sus ojos y su canto, abrieron un nuevo capítulo en la vida de Gris, llenándola de un sentido de maravilla y gratitud por las conexiones profundas que trascienden las limitaciones físicas. Un atardecer,
mientras Gris y el ruiseñor regresaban a casa después de un día lleno de exploraciones, una tormenta se desató con una furia inesperada sobre el bosque. El cielo, que momentos antes lucía una calma crepuscular, se oscureció rápidamente bajo nubes amenazantes que se arremolinaban como presagios de un caos inminente. Pronto, el viento comenzó a rugir entre los árboles, arrancando hojas y pequeñas ramas a su paso, creando un torbellino de sonidos que ensordeció el bosque. La lluvia no tardó en caer, primero como gotas dispersas, que pronto se convirtieron en un aguacero implacable, golpeando el suelo del bosque con fuerza y borrando los sonidos familiares que Gris solía usar para orientarse. La visibilidad, ya inexistente para Gris y ahora severamente reducida para el ruiseñor debido a la cortina de agua, transformó el paisaje conocido en un laberinto de sombras y formas indistintas. La seguridad de su hogar parecía más distante con cada relámpago que iluminaba el cielo, revelando por breves instantes la ferocidad del temporal que se había desatado sobre ellos. En medio del caos desencadenado por la tormenta, el ruiseñor se convirtió en el único faro de esperanza para Gris. A pesar de su pequeño tamaño y las alas empapadas que dificultaban su vuelo, el ave luchaba valientemente contra el viento, negándose a abandonar a su amiga. La lluvia azotaba su plumaje, pero su espíritu indomable no se apagaba. En lugar de buscar refugio, el ruiseñor elevaba su voz por encima del estruendo de la tormenta, cantando con todas sus fuerzas. Su canto, aunque amortiguado por el rugido del viento y el golpeteo de la lluvia, servía como un hilo conductor que Gris podía seguir, una guía auditiva en medio de la oscuridad que se había vuelto aún más impenetrable con la tormenta. Cada nota musical era un recordatorio de que no estaba sola, una promesa de protección y guía en el momento más desesperado. El ruiseñor, a través de su canto, se transformó de un simple compañero a un guardián, su melodía una luz audible en la densa negrura que envolvía a Gris, guiándola paso a paso hacia la seguridad. Siguiendo la valiente serenata del ruiseñor, Gris avanzó con cautela a través de la tormenta, cada nota musical actuando como un faro en la noche más oscura, guiándola a través del laberinto de peligros invisibles que la rodeaban. A pesar del miedo que amenazaba con paralizar sus pasos, la confianza en su amigo alado le infundía el coraje necesario para moverse, para poner una pata delante de la otra, en búsqueda de refugio. El mundo a su alrededor era un torbellino de sensaciones, el suelo bajo sus patas se había convertido en un barro resbaladizo, las raíces y las piedras ocultas representaban obstáculos traicioneros, y el viento era una fuerza constante que parecía empujarla hacia atrás con cada avance. Sin embargo, la constancia del canto del ruiseñor, persistente a pesar de la furia de la naturaleza, se convirtió en el ancla emocional que Gris necesitaba para seguir adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas en la tempestad, encontraron refugio bajo las raíces expuestas de un árbol caído, un santuario improvisado pero efectivo contra la implacable furia del clima. Aquí, en la relativa calma que ofrecía este refugio natural, Gris y el ruiseñor se acurrucaron juntos, su vínculo fortalecido por la adversidad compartida, esperando a que la tormenta pasara. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejando tras de sí un silencio que parecía llenar el aire con un palpable sentido de alivio, Gris y el ruiseñor emergieron de su refugio. El bosque que los recibió era un lugar transformado. Caminos antes familiares estaban ahora obstruidos por ramas caídas y hojas arrancadas, y el suelo estaba saturado, haciendo que cada paso fuera un desafío. El olor de la tierra mojada era abrumador, mezclándose con el aroma fresco de las plantas dañadas por el viento y la lluvia. A Gris, este mundo postormenta le resultaba extrañamente ajeno. Los sonidos habituales del bosque habían sido reemplazados por el goteo persistente del agua de las hojas y el ocasional crujido de una rama quebrada bajo el peso de la acumulación de agua. La familiaridad reconfortante del bosque se había esfumado, dejando en su lugar un escenario de caos y renovación. Sin embargo, en medio de esta desolación, Gris no se sentía desamparada ni sola, gracias a la presencia constante del ruiseñor a su lado. El pequeño pájaro, aunque exhausto por el esfuerzo de mantener su canto durante la tormenta, permanecía alerta, listo para guiar a Gris a través del laberinto de escombros que la naturaleza había dispuesto ante ellos. La experiencia compartida de la noche anterior había creado un lazo indisoluble entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras o los cantos. Juntos, comenzaron a navegar por el bosque alterado,
enfrentándose a los desafíos del terreno con una determinación renovada, sabiendo que, pase lo que pase, tenían el uno al otro para apoyarse y encontrar el camino a casa. La adversidad de la tormenta y la prueba de supervivencia que siguieron no hicieron más que fortalecer el vínculo único entre Gris y el ruiseñor. Lo que había comenzado como una amistad improbable se había convertido en una alianza inquebrantable, cimentada por la confianza mutua y el cuidado compartido en momentos de vulnerabilidad. Esta experiencia les enseñó a ambos sobre el verdadero significado de la amistad. No se trataba solo de compartir los momentos alegres y las aventuras, sino también de enfrentar juntos los tiempos difíciles, de ofrecer apoyo cuando el camino se tornaba oscuro y el futuro incierto. La ardilla ciega y el ruiseñor, cada uno con sus propias fragilidades, habían demostrado una resiliencia extraordinaria, un recordatorio de que la fortaleza a menudo se encuentra en los lugares más insospechados. Con el tiempo, Gris se convirtió en una leyenda entre las criaturas del bosque, un símbolo de resiliencia y coraje. Su historia, narrada por el ruiseñor, inspiró a muchos a ver más allá de sus limitaciones. La vida continuó, con sus ciclos de cambio y renovación. Gris y el ruiseñor enfrentaron juntos muchas otras tormentas, tanto literales como metafóricas, cada una enseñándoles nuevas lecciones sobre la vida, el amor y la pérdida. A pesar de los desafíos, nunca perdieron la esperanza. En los momentos más oscuros, cuando el silencio amenazaba con engullir su mundo, recordaban las canciones del ruiseñor, melodías que prometían el retorno de la luz. La amistad entre Gris y el ruiseñor se convirtió en una leyenda, una historia contada y recontada, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, puede encontrarse belleza y compañía. Gris, con el tiempo, aprendió a ver el bosque a través de las palabras del ruiseñor, una visión construida sobre la confianza y el afecto mutuo, más allá de la necesidad de la vista. Y así, en un rincón olvidado del bosque, una pequeña ardilla ciega y un ruiseñor con una voz capaz de pintar el mundo en la mente de su amiga, demostraron que la luz no solo se encuentra en lo que podemos ver, sino también en lo que podemos sentir y compartir. Su historia, un faro de esperanza y resiliencia, sigue resonando en el corazón del bosque, enseñando a todos sus habitantes que las limitaciones físicas no pueden aprisionar el espíritu, ni apagar la luz que brilla dentro de cada ser. Y en las noches tranquilas, cuando el viento lleva consigo promesas de aventuras y secretos antiguos, se puede escuchar el dulce canto del ruiseñor, un homenaje eterno a su amiga Gris, la ardilla que enseñó al bosque a ver el mundo a través de los ojos del corazón.